Paul, gracias por estar con nosotros. Estamos en miras a un proceso eleccionario, sabemos cuál es la situación del movimiento RC a nivel nacional. ¿Qué es lo que está haciendo en la provincia de Imbabura? Hay preocupación en la militancia, en los adherentes. ¿Qué es lo que puede pasar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Leonardo. Un saludo a todos los televidentes y a los radioescuchas de Radio Ritmo. Les agradezco por este espacio para permitirme informar sobre toda nuestra militancia. Sí, como usted señala, nosotros estamos atravesando algunas dificultades que desde nosotros denunciamos que desde el gobierno se ha tratado como de proscribir y nos ha puesto ahí unos impedimentos no concretos, una suspensión de 9 meses para no poder participar en este espacio electoral abierto. Sin embargo, eso no impide que nuestra vida democrática al interior del partido siga vigente. Nosotros estamos dando cumplimiento al mandato que tuvo la militancia en Manabí en la convención, con unos 3 semanas de retraso porque no nos inscribían en el Tribunal Electoral, pero después de haber cumplido ese requisito, formalmente estamos dando paso al mandato, insisto, que los militantes pusieron, que es de hacer la reestructuración y la renovación de las directivas a nivel nacional, de las provincias, como ya decimos en Manabí, la nacional, y ahorita vamos provincia por provincia. Estamos con la agenda para la reestructuración por medio de asambleas ampliadas. Empezamos este domingo en Pimampiro a las 10 de la mañana frente a los bomberos de Pimampiro. Entonces, lo que demuestra es que, bueno, la misión que me han dado, puntualizando el papel mío, es bastante complicada en este momento, ajustada. Se adelantaron las elecciones, como usted conoce, y eso con los tiempos un poco nos ha puesto en presión, pero sin embargo yo estoy contento. La respuesta que he recibido de la militancia me da mucha esperanza, me da mucha confianza. No hemos encontrado un zafarrancho, una migración como muchas personas de pronto pensaban. La gente está firme. Ahora, Paul, pero si hay nerviosismo en la militancia, en la gente que es fiel, si vale el término, saber qué puede pasar el día de mañana. Cierto es que hay disposiciones nacionales, lo ha señalado el expresidente Correa y también Gabriela Rivadeneira, sobre todo para quienes van a ser candidatos a desafiliarse de RC. Con esta lectura, este mensaje, hay muchos que dicen, a ver, pero nos quedamos aquí o nos vamos o vamos a esperar otra disposición por dónde vamos. También la misma militancia, Paul. Sí, eso sí pasaba, hay que reconocerlo, o sea, negarlo sería ser imprudente, es normal, es natural que la gente tenga cierta incertidumbre, al menos quienes con toda legitimidad tienen aspiraciones de participar en las elecciones. Sin embargo, nosotros sí le hemos dicho a nuestra militancia, si nosotros nos dejamos presionar por las circunstancias, vamos a perder nuestra planificación y nuestros objetivos programáticos, que es lo más importante. En este contexto, a mí me sorprende que las otras tiendas políticas se encuentran en una agenda de desesperación y de nerviosismo, teniendo el casillero abierto, mientras nosotros seguimos con el plan que habíamos tenido, a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos. Entonces eso de alguna manera marca la diferencia y nos da una perspectiva. Nosotros a la militancia le decíamos, miren, en estos últimos 9 años de los procesos, cómo se han caído como castillo de naipes las estructuras políticas en el país. O sea, ¿en qué ha quedado, por ejemplo, Sociedad Patriótica? Y aquí no se trata de atacar, ni de deslegitimar, ni de a nadie. Pero los hechos lo dicen, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con la estructura de Creo a nivel nacional? ¿No? ¿Qué ha pasado con la ex Alianza País que quedó en manos de Lenín Moreno? ¿Qué ha pasado con qué está pasando incluso con el partido de gobierno? No podemos deslegitimar el tema de Revolución Ciudadana, lógicamente, pero con lo que se ha dado en el país, ¿no creen que este duro golpe le ha puesto también a la militancia en una balanza y ahora qué hacemos? Y la posibilidad de que esa militancia se pueda ratificar en este proceso eleccionario con el apoyo a los candidatos por el movimiento, el partido que ustedes tomen o se llegue a acuerdo? Sí, ese es el tema más sensible. Es el reto, ¿no? Sí, justamente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, organizar las cosas casa adentro. Pedimos disciplina en nuestros militantes, en nuestros dirigentes territoriales, exigimos prudencia, exigimos cabeza fría y sobre todo organicidad.
respecto de una estructura y de un plan. Yo escuchaba en la entrevista anterior que es muy importante tener criterio respecto de las planificaciones y respecto de las aspiraciones de nuestro pueblo. Eso es lo más importante. El apego a la norma, el apego a la ley y el apego al derecho de las personas. Y nosotros eso es lo que estamos intentando hacer al interior de la Revolución Ciudadana. La agenda, si es que es personal, si es que es de cálculo y ambiciones particulares, va a provocar una desesperación terrible. Pero si los objetivos son sanos, si los objetivos están más vinculados con un proyecto político de cualquier nivel, eso nos va a permitir tener certidumbre de saber quiénes van a ser nuestros representantes, independientemente de las personas, los que sean más aptos para cumplir el proyecto político, primer punto. Y el segundo punto, tener diálogos de altura, de justicia, para que no quede perjudicado ni el uno ni el otro, que vaya en un equilibrio, que vaya en una reflexión profunda de los intereses de la gente, más que de las agendas de una tienda o de otra tienda. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, decirle a la ciudadanía, los diálogos ya más formales, los diálogos que van a quedar sentados ya como un acuerdo político, se van a dar a partir de la primera semana de mayo. Antes de eso, todo está en pausa, y lo que nosotros queremos resolver es organizar al interior, quedar fortalecidos. Hasta ahora estamos teniendo excelente respuesta. Como RC. Como RC, obviamente. Entonces, nosotros, renovada la dirección provincial que se va a elegir con la Asamblea Provincial a finales de este mes, es la que va a dejar la dirección provincial, es la comisión, es el buró, acompañado de la nacional, es quienes van a sentarse en una mesa con distintas tiendas políticas, decirle a la ciudadanía, nosotros tenemos opción. Nosotros tenemos opción política, es imposible que la Revolución Ciudadana no participe. De una o de otra manera nosotros vamos a estar ahí, porque todavía hay tiendas políticas del centro a la izquierda, de nuestro campo ideológico, que tienen la voluntad política de participar con nosotros. Es importantísimo tener la voluntad de hacer acuerdos en justicia, en equilibrio y sobre todo pensando en los intereses de la ciudadanía. Permítame, tengo preguntas en la red social. El señor Wilmer Antonio dice, buenos días, un saludo para el dirigente. En el caso de la provincia de Imbabura, se deberían renovar los cuadros de dirigencia, que eso creo que hace falta, pero sobre todo con gente que esté fiel a este proceso político. ¿Consideran que sí hay gente que quiere hacerse cargo? Sí, efectivamente. Mire, yo como siempre les digo a la militancia, miren y tomemos distancia respecto de los otros espacios políticos. En democracia yo considero que hay que respetar a todo mundo, siempre y cuando no se pasen unas líneas rojas, porque Así cuando es. ya se rompe el pacto social, cuando se comienza a gobernar con egolatría, rompiendo la norma, rompiendo la ley, por ejemplo, aquí se hace de pronto una consulta, la gente dice vamos por acá y después el otro no respeta esas orientaciones colectivas, entonces eso no es respetar la norma. Y en ese sentido la Revolución Ciudadana hace justamente lo contrario que está pasando en el campo político nacional en la actualidad. Nosotros nos estamos abriendo a una democracia radical, porque estamos, por ejemplo, ahorita en un buró ampliado con todas las autoridades de todo el territorio, tienen voz y voto para opinar y para definir quién, con quién y quién nos acompaña, cosa que no se ha hecho. A más presión, a más coerción, a más persecución, nosotros damos mayor libertad y mayor participación. El reglamento con el que se van a ejecutar las asambleas está ahí. Los militantes van con voz y voto y van a dar el mandato con el que nosotros vamos a sentarnos en el buró y vamos a hacer los acuerdos con las tiendas políticas. Correcto. Yadira Ramírez dice, buenos días, un saludo especial. Qué bueno que se analice este tema, ya que en Imbabura la Revolución Ciudadana siempre ha tenido fuerza, pero hemos visto que en estos últimos años, con todas las circunstancias y el mal manejo, Revolución Ciudadana como que ha bajado varios escalones. ¿Cómo podemos recuperar eso a sabiendas de que esta sería una alternativa para la ciudad y la provincia? Sí, justamente esa es una consulta que nos han hecho y una queja que nos han hecho en los distintos territorios. Nosotros poníamos un punto de comparación. Hay que ser y parecer.
Hay en el caso de algunos compañeros un profundo trabajo, un profundo compromiso con los objetivos y con el plan de gobierno que tenemos nosotros al interior. Y eso implica trasnocharse, estar visitando los territorios, recibir incluso persecución, recibir amenazas, y están firmes. Entonces es como si nosotros, ¿por qué tenemos un Jorge Glass? ¿Por qué tenemos un Rafael Correa proscrito? ¿Por qué tenemos gente exiliada? ¿Y por qué tenemos otras autoridades bastante cómodas? Esto no es con ninguna dedicatoria. Yo tengo muy buena relación con la mayoría de compañeros, de dirigentes, podemos tener algunas diferencias, sí, pero sí es un punto de valoración respecto de quién se compromete, y no es ser... ¿qué puedo decir? Audaz a la hora de, o arrojado a la hora de provocar, a la hora de causar... No, se trata de mantenerse firme en los momentos adversos y mantenerse leal a los principios y a los objetivos organizativos. Y en ese sentido sí se ha hecho un llamado de atención a ciertos dirigentes que cuando las circunstancias han ameritado, han quitado un poco el cuerpo. Me parece que defender los principios, defender los valores en algún momento de la historia implica cierto riesgo. Y entonces siempre yo jamás podría ni siquiera de lejos comparar con la actitud de Jesús, ni quisiera, pero a él le pusieron una cruz por mantenerse con sus principios. A Nelson Mandela lo encarcelaron a los 25 años por mantenerse fiel a sus principios. Entonces a veces sí, mantenerse fiel a los principios, respetar la voluntad popular, a veces lo pueden poner a uno en una situación difícil, pero ahí se pone a prueba el líder nato, el líder que tiene vocación de cumplir el mandato de sus compañeros. Sofía Maya dice, buenos días, ¿no creen que el momento que se unan a cualquier otro movimiento o partido, vamos a sacrificar a nuestros líderes, o creen ustedes de que sí se podría imponer a candidatos propios que sean fieles? Mire, nosotros tenemos un profundo sentido democrático. Los diálogos con las tiendas políticas van a ir en el marco de la consideración, el respeto y la justicia. Nosotros de ninguna manera nos vamos a dejar ni someter ni chantajear por las circunstancias que ahorita estamos viviendo por este estado de persecución. Pero de ninguna manera, nosotros sabemos que de largo somos la estructura más orgánica y sólida a nivel del país. Eso lo tengo totalmente claro y no es ninguna arrogancia. Se ha hablado de alianzas nacionales y también locales, al menos eso ha señalado Gabriela Rivadeneira. En esa misma línea ustedes podrían, por ejemplo, aquí en la provincia de Imbabura, llegar a acuerdos con un movimiento X, pero, a ver, ¿qué cede, qué pongo, qué das o qué me permites? Y allí no se podría, hasta cierto punto, sacrificar a sus líderes. La norma, mejor dicho, la orientación desde las nacionales dice, ninguna persona está por sobre los intereses del proyecto político, que son el reflejo de las aspiraciones de la ciudadanía. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero usted sabe que en política puede darse todo. Sí, eso ha pasado y por eso nos ha pasado factura. Porque a veces se adelantan, a veces existe, y con todo el derecho a veces de querer colocar gente de confianza, de querer colocar candidatos más afines a determinado líder o a alguien que esté en el cargo. Yo estoy tratando de hacer justamente lo contrario. Me parece que ese ha sido un gran error que hemos venido arrastrando. Entre más nosotros nos acerquemos a los objetivos y al mandato que la militancia dio, nosotros vamos a seguir fuertes. Nosotros vamos a tener el favor del pueblo, la admiración y la consideración del pueblo. El rato en que nosotros comenzamos a priorizar agendas personales, nos debilitamos todos. Y pierde el país, porque se pierden los valores, se pierden los objetivos y se pierde la esperanza. Eso es lo que nosotros lo tenemos absolutamente claro. Y eso no quiere decir que se ponga en duda el trabajo o el liderazgo de determinados, incluso autoridades nuestras que tenemos en el territorio. Yo les soy muy claro, el caso del compañero Richard y de la compañera Anabel Hermosa, no existe ninguna motivación al interior de la Revolución Ciudadana para que se ponga en duda su legitimación de seguir participando, salvo que ellos de manera personal digan, nosotros vamos a por ahora hacer una pausa, estamos pasando cualquier situación, ellos se podría considerar de que estarían fuera de la negociación. Pero le pongo este ejemplo, en el caso de Paulina Bercutier, que ha consolidado su participación aquí en la provincia de Imbabura y ha sido una mujer fiel. Richard Calderón iría a la reelección en el mejor de los casos. Y Paulina, ¿cómo quedaría? Eso es lo que tiene que debatir la nueva directiva. No, yo no podría adelantarme porque ese no ha sido mi papel y no ha sido mi misión, ¿no? Pero sí puedo decir
que las orientaciones que vienen, sea que esté mi persona, sea que esté cualquier X militante en la mesa de negociaciones, vamos a considerar, primero, tratar de cumplir los objetivos históricos de nuestra organización política. Primera cosa, que dicho sea de paso, es inspirada por la voluntad popular. Así es. Ya, eso queda sin discusión. En ese sentido, ninguna persona puede estar, condicionando los acuerdos amplios que la ciudadanía requiere. Entonces, en ese sentido, normalmente nosotros tenemos ciertos liderazgos fuertes. ¿Por qué nosotros prescindiríamos de esos liderazgos si no tenemos ningún cuestionamiento y no tenemos ninguna aspiración dentro de nuestra ciudad? Ahora, pero el momento que se haga un acuerdo, una alianza, y allí se ponga en el tapete quiénes van, quiénes se quedan, o cuáles son los arreglos que se hacen, lo que nos dice la oyente, ¿no? A ver, yo te presto mi partido, pero esta es la condición. Sí, eso decíamos nosotros. Yo pongo prefecto, o tú pones prefecto, yo pongo viceprefecta. Y ahí se podrían sacrificar los cuadros fuertes de ustedes. Me parece que yo, de la forma en cómo lo estamos llevando, nosotros no quisiéramos que exista ningún sacrificio, porque en este contexto de democracia, como nosotros la concebimos, no podría existir un sacrificio si es que a algún compañero le toca a ceder o a colocarse en otra situación. Aquí no se está poniendo en cuestión ni la valía ni los valores de ningún dirigente, de ningún compañero. Pero ellos mismos van a estar sentados en ese espacio de deliberación, porque todas las autoridades van a estar en los espacios de deliberación, y ya dependería de cada uno de tener vocación democrática y llegar a los acuerdos en la que mayor fortaleza encontremos y que consolidemos una estructura que sea una alternativa para las aspiraciones de la gente, sobre todo. Entonces yo lo que les recomiendo, y les adelanto a los compañeros que van a tener la posibilidad de hacer estos cabildeos, estos grandes acuerdos democráticos, tener siempre en cuenta que se va a priorizar la agenda y las aspiraciones de la ciudadanía, las aspiraciones populares y el combatir los tremendos problemas en los que estamos atravesando como sociedad, más no una agenda particular. Entonces, con ese profundo sentido democrático, es un poco más fácil llegar a ponerse de acuerdo. Correcto. Manuel Javier Mejía dice, esta es una realidad. Con la misma vara que midieron, hoy están siendo medidos, pero son realidades políticas que se dan en el país. ¿Cuál es su criterio? Es totalmente equivocado ese criterio. Yo les quiero poner un ejemplo concreto. Nosotros perdimos la mayor cantidad de alcaldías fuertes en el país en el 2014. ¿Se acuerdan? Salió uno de los mejores alcaldes ahora catalogados, a pesar de que Rafael Correa no tenía ninguna simpatía con el señor Augusto Barrera en Quito. Y entró el señor Rodas. Así es. ¿Cómo hizo la alcaldía el señor Augusto Barrera y cómo hizo la alcaldía el señor Rodas? En algún momento ustedes vieron que existió persecución al señor Rodas, quitarle el presupuesto, quitarle partidas. Mucho más sería bajarlo de la alcaldía y poner con una terna a una persona que gana las elecciones, como lo están haciendo ahorita la prefectura del Guayas, por ejemplo. Jamás se ha visto ese tipo de circunstancias y realidades. Entonces, decir que nosotros hemos hecho lo mismo es, por lo menos, no apegarse a la realidad histórica. Y es injusto también. Me parece que tenemos que hacer en este momento difícil de la democracia un gran esfuerzo, la ciudadanía, los líderes y todo el mundo, por hacer un apego a la verdad. Nada más que eso. Nosotros no estamos diciendo que no hemos tenido errores. Eso sería una imprudencia, sería una petulancia decir eso. Pero tampoco podemos cargar cosas con las que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces, decir que nosotros hemos sido antidemocráticos, se ha acusado de que hemos acabado con las organizaciones sociales, un sinnúmero de cosas se ha dicho. Pero ¿cómo hemos estado viviendo los últimos años? ¿Ya? Entonces sí es una cosa que otra vez necesitamos como ciudadanía recuperar ese sentido de principios, de democracia, de civismo, y ver en la realidad objetiva lo que el país requiere, ¿no? Y nada bueno le hace decir a eso, ese sentido de venganza, no, con la vara que vides serás medido, porque no se apega a la realidad. Correcto. Ángela Tobar dice, buenos días. Hoy la nueva generación no conoce mucho de estos temas, los jóvenes de 20, 25 años, pero sí reflejan una realidad, que están cansados de los mismos de siempre. ¿Este no puede ser un talón de Aquiles para RC? Eso es a nivel global. Hay un cambio generacional, hay una crisis, hay una migración hacia la virtualidad, hacia las redes sociales, y lastimosamente
las redes sociales están 24 horas de día en nuestros hogares, así en la co-crianza de nuestras juventudes y nuestros hijos. Y ese es un gran peligro y una cosa que de manera política nosotros también la tenemos ahora, que enfrentar. pero en este nuevo momento político, con el tema de la tecnología, redes sociales, ¿es un reto diferente, consideran ustedes, para hacer política? No es lo mismo de hace 20 años atrás, de hace 25 años atrás. Esta juventud necesita una forma y manera de recibir mensajes diferente para que esta política que ustedes están anunciando, que se mantiene, debería también ser diferente para los cambios que se necesitan. Nosotros estamos siguiendo. Si yo le quisiera dar 2 elementos, estimado Leonardo, nosotros somos el único partido que ha implementado como democracia absoluta la aplicación de una app. Tenemos una aplicación, se baja usted RC5, ahí está la app y ahí tiene todo un abanico de posibilidades de cómo interactuar, de cómo participar. Esa opción les ha encantado a los jóvenes. Nosotros tenemos 90,000 seguidores en la aplicación y se dan el tiempo de escuchar y de gestionar información que se pone ahí. El segundo elemento, con el mito de los jóvenes de que a veces se deslindan de la política y no les gusta y que están asqueados de ese campo. No, y recién tuvimos un concierto aquí la semana pasada de un artista argentino que se llama Milo J. Es un joven espectacular para la edad que tiene, 19 años, apenas va a cumplir 20 años, con un profundo criterio y un sentido de la realidad que a muchos adultos nos hace falta, ¿no? Y vaya a ver, la gente conecta con él, ¿no? Porque es difícil. Él hace prácticamente música protesta social, hace canciones con Mercedes Sosa gracias a la tecnología, hace con Charly García, con algunos artistas de la vieja escuela, música que escuchaban nuestros papás, Así es. ¿no? Pero es música que tiene letra, que tiene contenido, que dista mucho de las letras del reggaetón, fáciles, escatológicas, morbosas. Y él todavía recupera el sentido de la poesía, esa humanidad, esa reflexión, ese hecho de comprometerse con el dolor de los que están en nuestros alrededores, ese hecho de no sentirse indiferente con la gente. Entonces, a mí me parece que el político, si estamos en sintonía con la gente, si nosotros somos... el final último de la política, estimado Leonardo, es crear un estado de bienestar y sobre todo preservar la vida. No hay nada más, porque si nosotros sacamos la ecuación de la vida, ¿qué quedaría en el universo? Arena y piedras. Nosotros tenemos que cuidar la vida y la vida en dignidad. Allí, estimado Paul, el tema de ideologías políticas, ¿no sería este momento en la nueva forma de hacer política con toda la tecnología rediseñar esa ideología acorde a la realidad, por ejemplo, que atraviese el Ecuador o Latinoamérica? O de no veamos lo que ha pasado en estos últimos años en varios países. Hemos tenido de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de ultraderecha, pero la situación no ha cambiado en Latinoamérica sobre todo, Paul. Lo de las ideologías, para ser histórico y para ser realista, es una cosa que va a durar muchísimo tiempo más. Lastimosamente la tensión... Pero no estamos llegando ya a un punto y a un tope que se tiene que rediseñar esas ideologías. Obviamente, la vida es dialéctica, nunca hay una cosa que se paralice, nada no existe estático en el universo, ni siquiera el sol, hasta el sol se apagará en algún tiempo. Entonces, lo importante, siempre decía, mientras tengamos vida, toda la historia, nuestra filosofía, nuestras aspiraciones, lo que sea, vale si es que estamos con vida. Si es que estamos con vida, yo les ponía un ejemplo, un mago, como decir el mago de Aladino, le plantea un discurso, dice, ¿qué es lo más valioso que hay en el universo? La vida. No existe nada más valioso que la vida. Así es. Se acaba la vida y queda la piedra y la arena. Pero dice, le pone la trampa. Dice, yo quiero vivir, quiere vivir. Pero después le ha puesto una trampa porque ha sido vivir encadenado en una mazmorra comiendo comida en medio de roedores. Esa persona probablemente a los 10 años va a querer suicidarse, va a querer morir. Entonces siempre hay una condición. En la reflexión histórica tiene que decir, vivir con dignidad. Y para vivir con dignidad, un pueblo siempre tiene que buscar acuerdos. Acuerdos. Porque el rato que se rompe el pacto, se pone en tensión y en crisis todo. Entonces, este último tiempo, respondiendo a los compañeros, nosotros tenemos una ideología de izquierda. El presidente Rafael Correa lo ha dicho, todo eso. Pero eso no significa, como decía Rafael Correa, que el presidente Piñera, en el momento en que tuvimos el terremoto, en el avión se llamaron y mandaron ayuda, mandaron sus rescatistas. El equipo de rescatistas chileno que mandó el presidente Piñera, de derecha, extrema casi, fue muy eficiente y de una gran ayuda en Manabí, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que cuando nosotros maduramos como humanidad,
Las ideologías no tienen que ponerse por encima del derecho fundamental de la vida y el bienestar. A eso hay que llamar. Eso me parece que es estar, como dice usted, estimado Leonardo, en sintonía con el momento histórico. ¿Qué es lo que quiere la gente? Tenemos problemas de inseguridad, hay que combatir la inseguridad. Correcto. Volviendo al tema de esta reestructuración, entiende, este fin de semana es en Pimampiro, en Ibarra y los otros cantones. Tenemos el calendario, hace falta un pequeño ajuste respecto de la última que sería en el Cantón Ibarra, pero tenemos para el día miércoles, estamos haciéndola en Antonio Ante, a las 5 de la tarde, estamos haciendo el día jueves en Otavalo, a las 5 de la tarde también está la convocatoria para que lleguen puntuales, el viernes en Urcuquí, el sábado en Cotacachi y quisiéramos hacerlo, estamos si es que viendo la posibilidad de hacerlo el sábado en la tarde en el Cantón Ibarra, si no sería el día domingo. Así es como está planteado, entonces a la ciudadanía por medio de este importante medio de comunicación, estar pendiente, participar, fortalecer, entre más el tiempo apremia las dificultades, yo decía a los compañeros, en el tiempo de las dificultades y de la enfermedad se ve a los familiares y a los verdaderos amigos, y asimismo en política, en estos tiempos que estamos atravesando realmente una tormenta y un hostigamiento que es evidente ante la ciudadanía, se está viendo a los mejores cuadros, a los militantes y a la gente que tiene vocación democrática, espíritu de organización y es una alternativa para la ciudadanía. Correcto, mucha suerte, Paul. Siempre es grato conversar sobre esta información oficial.